modo de resolver el conflicto. Y el Evangelio te dice, si te abofetean sobre una mejilla, pones la otra. El que es muy fuerte, no es, permite que, no, impones. Exiges que te den el segundo. Perdón, Señor, tengo 2 mejillas. Y él, naturalmente, puede ser que seas concertado por esta actitud. No se la espera. Puede ser desconcertado, pero ¿y si pega en la segunda mejilla? Tú debes aguantarlo y hasta que sigue, y cuando se cansa le dice, ve, basta, sigue. Y eso acaece. Y puede ser que que te mate, puede ser. Es bien claro que en todas las luchas hay que ser el hombre... Hacen falta mártires y héroes. Sí, es cierto. Pero un pueblo que se ve amenazado de invasión por otro pueblo, y le dice, bueno, ven, invádeme. Sí, hay algunos pequeños ejemplos. ¿Sí? Y hay un principio de ejemplo en Checoslovaquia con los rusos, y fue no fue un fracaso entero. Creo que el enemigo perdió mucho muchos adeptos en el mundo entero después de esta cosa. Y la cosa no está terminada. Y este movimiento fue espontáneo, no se sabe quién lo condujo, es un pueblo entero, es muy raro esto. ¿Qué otros tipos de recuerdos en nuestra historia encuentra usted de actitudes así que justifican la no violencia? Hay todo una historia, una crónica en mi libro allá de la aventura de la no violencia. Hago una crónica de la no violencia en Occidente, no hablo de Oriente, de India. Se habla aquí del barrio de Clichy, en un barrio de casas bajas. Esos son nuestros... mineros durante 20 días. Sí, son nuestras cosas. No, la crónica guarda los siglos, desde Atila, desde antes, desde el tiempo de los romanos, cómo los hebreos resistieron a los romanos. El método de los primeros mártires cristianos, por ejemplo. Atila ante los leones y los lobos de la no violencia. Los santos y las sectas. Las guerras santas de la Revolución Social. El jaque al emperador en Hungría. La rebelión funeraria en Polonia. Usted cita aquí que en 1909 las mujeres de España obstaculizaron la guerra de Marruecos, que era impopular, acostándose sobre la vía delante de los trenes que debían transportar a la tropa. En 1914 1 millón de obreros impidió al gobierno de Madrid entrar en la guerra al lado de los aliados. En 1950 Viena, devastada y arruinada por la guerra, dividida en 4 zonas, la más importante atribuida a los rusos. Hubo una orden de huelga general que ofrecería el pretexto para una ocupación completa. La multitud de obreros que iban al trabajo encontró el puente cortado con barricadas tras las cuales se alineaban los carros blindados. Después, en silencio, el muro humano avanzó, las barricadas quedaron barridas en pocos instantes y los blindados se batieron en retirada. En el África negra, Nkrumah, inspirándose en Gandhi, liberó de los ingleses su país, Ghana. Y así cita usted también la pasión de Kimbangu, hechos del Congo y de Colombia y tantos otros, de los cuales uno de los más modernos es la invasión de Noruega en abril de 1940, con una ocupación que al principio fue dulce o suave, por decirlo con una palabra que le va mejor, y con la resistencia clandestina que comenzó inmediatamente. En Dinamarca, ante la persecución nazi, el sacrificio del pastor Lutero King, la resistencia no violenta del pueblo checo a la ocupación rusa, las marchas de Pascua
en Inglaterra, con el ataque pacífico a los centros atómicos. Y así sucesivamente la obtención del Estatuto de los Objetores de Conciencia en Francia, la actuación del líder de los chicanos, del movimiento chicano de que hablaba usted hace unos momentos, de los mexicanos que trabajan y viven en Estados Unidos, César Chávez, y otros casos, otros descubrimientos importantes del siglo. Esto quiere decir que la no violencia puede considerarse como un descubrimiento capaz de ser tan importante para la sociedad como la propia bomba atómica, que usted considera un poco las dos fuerzas, negativa y positiva, de este siglo. Pero somos muy lejos de... Estamos muy lejos de alcanzar ese... Son pequeños grupos y cuando son menos pequeños son más impuros. Naturalmente, cuando hemos empezado éramos 30 y sacudimos toda la nación y obtuvimos algunas ¿Cuántos son reformas. Ahora surgen de todas partes, son miles, pero no hacen más que nosotros entre 30, sí, y menos a veces. ¿Cuál es el concepto de la justicia que nace de la filosofía de la no violencia? La justicia es cosa simple, como 2 y 2 son 4, es la lógica aplicada a la vida, y todos lo saben qué cosa es, y el último de los últimos en preda a la injusticia muestra por sus reacciones que sabe muy bien, y los niños que saben muy bien lo que es justo y lo que no es. ¿Castigar el delito es injusto? Es inoperante, redobla el mal. Habría que ver que el delito, considerarlo como una enfermedad y curarlo. No digo que no hay que el delincuente quitarlo de la calle, la no violencia, cerrarlo, pero sí, no sea un castigo, sea una cura. La no violencia viene a ser entonces una manera diferente de entender la vida. Sí, puede sustituir, suplir todos los modelos de sociedad que tenemos hoy en curso. Y precisamente para volver al arca fue nuestro intento de aplicar la no violencia a todos los problemas de una vida en común. No solo los conflictos que surgen naturalmente, pero los problemas. ¿Qué cosa es la economía no violenta? Muy claro, no explotar a ninguno y no permitir a ninguno de explotarte, y no prestar apoyo a lo que explota. Bien, eso nos pone a cero, tenemos que inventar otros modos. No pagar a ninguno y no ser pagados por ninguno. Si trabajas con uno, compartes también el beneficio. No tener amos. Sí. Y, ni criados. Sí, no, ni criados, ni amos ni criados. Ni pobres ni ricos. Ni pobres ni ricos, sí. Y naturalmente nos hacemos pobres voluntarios y bienaventurados, digo, que no significa no tener nada. Y las ideologías políticas entonces quedan barridas por eso. Sí, naturalmente. No sirven para nada. Ninguno se presenta a la Diputación con programa El Reino de los Cielos, y así no sé por quién votar. Nosotros estamos, sí. Pero en el fondo, nuestra política, el Reino de los Cielos, ¿qué cosa es? Pero en el fondo, visto humanamente desde la tierra en que estamos, se asemeja un tanto a una utopía democrática. Sí, pero la utopía es la cosa que no existe de ninguna parte y no es posible. Del momento que lo haces, no puede ser una utopía. Y del momento que lo haces con pocos, puedes hacer la cuestión del número no cuenta. Si quiero saber qué cosa es el agua del mar,
no hago pasar todo el mar en mis instrumentos, bastan 3 gotas. Y en estas 3 gotas, lo que encuentro en estas 3 gotas, se encuentra en todos los mares de todo el mundo. Y así lo que haces con 30, 40 personas, 40.000 a 40 millones, naturalmente hay que, bien, no es una tontería, no es una cosa fácil, más si es una cosa posible. Lo importante, la utopía no muestra que es posible, mientras la fundación de comunidades y la práctica de lo que piensas. ¿Y quién sustituye a los políticos en ese tipo de comunidades de la no violencia? ¿Qué cosa significa política? Naturalmente política significa el bien común, la ansia del bien común, la dedicación al bien común. Tiene que haber unos representantes. Somos todos políticos, Sí. Sí, y político significa anche el gobierno de hombres libres. Por Una ejemplo, tiranía no es una política. Por ejemplo, dentro del Arca, ¿qué estadios hay? Sí, hay los estadios de mayor o menor empeño. Mayor o menor empeño. Sí, me empeño por un año y después no sé. Me empeño por toda la vida y soy hijo de la familia. O si no, soy uno que intenta que si no tengo empeño. ¿Usted cree que los modelos más conocidos de sociedad, que son el liberalismo capitalista y el marxismo, el comunismo, están fracasados? No digo esto, no digo que son fracasados. No son una solución no violenta. No, ninguno, naturalmente, claro. Ni uno ni otro. Y la prueba es que son formidablemente armados unos y otros. Son 2 bloques enormemente armados. Sí. Y hemos escapado al peor de todos los peligros, que fuesen 2, mientras por nuestra fortuna son 3. La China nos salva, porque uno ha siempre un otro detrás de sus espaldas. Usted habla en uno de sus libros que hay 4 plagas, que son las que azotan a las comunidades humanas. Hay un libro precioso que se llama Las 4 plagas. Aquí está. Guerra, revolución, miseria, servidumbre, en todas las civilizaciones. ¿Y por qué? ¿Qué cosa es la causa común de las 4? ¿Cómo se encadenan una en otra? ¿Cómo se encadena la miseria, la revolución, la prepotencia y la guerra? ¿Cómo van? Y que es una especie de historia de las civilizaciones, naturalmente la nuestra que es la civilización, la más avanzada en el orden de la caída, como la causa común. La sociedad de consumo, que es la que vivimos nosotros y de la que ustedes por lo visto se han deliberadamente excluido o marginado, ¿cree usted que atenta contra la vida en paz? ¿Genera violencia? Naturalmente. Naturalmente. El afán de lucro. El afán de lucro, la rivalidad. La competencia. La competencia, sí, por fuerza. Sí, no hablo de los malos, de los asesinos, de los... los que hacen su deber, que cumplen esto honestamente. Hay una fatalidad dentro que hay que saber. Y veo no veo la mejora en un... sí, naturalmente puedes siempre mejorar la situación de los obreros de hoy no es la del siglo pasado, que era infernal, digamos. Y todos los esfuerzos para ayudarlos y hacerles hacer leyes más justas no son vanos, pero no resolverá la cuestión. Lanza del Basto, profeta de la no violencia y de la paz, es un hombre que está ya en los 77 años. Esperemos que tenga muy larga vida, pero ¿qué pasará después de Lanza del Basto?
será en las manos del Señor, pero... Hay gente para seguir. Hay gente, y creo que seguirán. Lo que usted viste está todo hecho en el arca. Casa, sí, Todos esos tejidos de su blusa, su camisa, la estameña que usted viste están fabricados allí. Sí. Y desde que fuiste a la India usted anda descalzo, a pesar del frío que hace. Sí, tengo sandalias. De vez en cuando unas sandalias. ¿Y sigue usted, a pesar de sus años, trabajando duro? No puedo decir, ahora creo que merezco un poco de descanso. Sí. Escribo cuando tengo un momento para sentarme. 15 días de vez en cuando para sentarme. Vamos a hablar un poco de las campañas que ha desarrollado hasta ahora Lanza del Basto. La primera de ellas fue contra la tortura. Sí. La tortura que se aplicaba a los argelinos, ¿no? Sí. La segunda fue contra la bomba, fue otra campaña de las que tuvieron gran resonancia en el mundo. La tercera campaña de Lanza del Basto fue contra los campos de concentración. La cuarta fue por la objeción de conciencia y el servicio civil. La quinta fue un gran ayuno, el gran ayuno de Roma. ¿Por qué fue esa? Para que los padres conciliares nos den sobre la guerra otro que generalidades contradictorias. Y era el tiempo del buen Papa Juan, y le escribí, hice mis 40 días de ayuno en un convento, no fue público, fue más bien escondido, y escribí al Papa. Y el resultado fue en gran parte la encíclica Pace in Terra, Pace in Terra. Sí. Y después mi mujer y 20 otras mujeres hicieron un ayuno de 10 días, también escondidas en un convento, y sus declaraciones fueron pronunciadas en el aula. Se puede decir, la voz de las mujeres se oyó para la primera vez a San Pedro de Roma. Y algunas declaraciones del concilio nos dan satisfacción. ¿Usted ha intentado alguna vez un acercamiento físico, directo, personal a la Santa Sede? Sí, he visitado. Juan no, era ya muy enfermo, no lo pude ver, pero vi al sucesor, a Pablo VI. A Pablo VI, que me recibió como hace siempre, con mucha atención y es un hombre supremamente amable y comprensivo, te mira en los ojos y te habla, y se ve que ha un poco estudiado quien tiene de frente así. Es curioso que este hombre que escogió primero el camino de la pobreza voluntariamente y después este camino que puede que le lleve a la santidad, pero por lo menos le está llevando sin duda alguna a crear una revolución de las conciencias, nació en el seno de una familia aristocrática entroncada con emperadores de Occidente y con reyes normandos. Como nos ha dicho, hay diversas geografías en su sangre, puesto que su madre era belga y su padre siciliano. Tuvo, por lo tanto, según me imagino, todos los privilegios de una familia acomodada, una educación esmerada, aprendió bastantes lenguas. ¿Cuántos idiomas habla? 4. Hablo públicamente. Sí. Sí, entiendo un poco otras, naturalmente. Estudió filosofía en París. En París es donde tuvo... No, en Pisa, en Pisa. Italia. Hice los estudios secundarios en Francia. Sí. Así tengo para mí las dos. Y vivo en Francia en general. Un día es en Francia precisamente cuando tiene usted la idea de imaginarse pobre y de ser otra cosa. Sí. ¿Y vivió usted de la caridad pública un tiempo? No, de la caridad no. Nunca. Más pequeños trabajos así, lavar platos o cosas así, barrer.
El viaje que usted intentó a Jerusalén primero en esa época no llegó a realizarlo. No, lo realicé después de la India. Se iba usted con un amigo, creo, sí, que se dedicaba al cine. El amigo es el del cual he hecho este Judas. Exacto. Este libro. Que está traducido y bien traducido al castellano y publicado en Argentina. Aquí no hemos encontrado ningún ejemplar, por eso le mostramos la edición francesa de Judas. Este Judas no fue, sin embargo, el primer libro, parece que hubo otro antes, Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia. Sí. Que Por lo menos ahí. fue escrito prima. Este fue escrito antes. Fue publicado después. Y la Trinidad Espiritual he empezado a pensarla cuando estaba todavía... Este es un libro muy colegio. bonito, este es un libro bellísimo. Sí, sí. En España se publicó, no sé si completo o en parte, en la revista Índice. Sí, algunos Exacto. aforismos. Y usted estaba hablándome ahora de la Trinidad Espiritual, que fue su tesis doctoral. Sí, pero este libro Debe está estar ampliado, escrito, ¿no? 50 años después. Y la gran dificultad era de escribir un libro fácil. En lenguaje comprensible por todos. Creo que la filosofía es el arte de reflexionar y debe ser de toda persona consciente y no debe usar un lenguaje de especialistas del universal. Los demás libros que están traducidos al castellano y publicados en España son La aventura de la no violencia, del que hemos hecho anteriormente una referencia, que es un libro ciertamente atractivo y que está tomándole el pulso a la realidad de nuestro tiempo y de los problemas de hoy. Peregrinación a las fuentes, que antes citamos y que es el libro que nace de su primer viaje a la India y de su conocimiento de Gandhi. Umbral de la vida interior. Publicado por Sígueme a Salamanca. Está publicado en Salamanca. Y me parece que estos son, no sé si hay alguno más en castellano. Hay Vinova en castellano que no está aquí. Estas son ediciones francesas. Sí. Este es un libro sobre el que Belanza del Basto hizo un amplio prólogo. Este es el libro de versos, el libro de poemas de Lanza del Basto. Ahora publican mis versos italianos en Italia. La cifra de las cosas. Noé. Es teatro. Es una obra de teatro. Lo intitulo Drama antediluviano di anticipación. Y es un drama en versos, con las máscaras, con la música, con baile. Un drama muy completo. Y aquí aparece el arca que tenía por velamen una viña. El arca ha sido siempre un objeto especial, hay una simbología siempre, un objeto especial de todas las ideas. Los símbolos. Todos los símbolos están ahí. Salvar la naturaleza, la viña de Noé, la columba de la paz, la unión de las religiones y de las razas, porque todo lo que viene de Adán pasó por Noé y fue salvado por Noé. La subida de las almas vivas, que es un comentario del Génesis, por lo menos de los primeros capítulos de la creación. Ahí vemos otro grupo de 4 libros. Que son mis cuadernos de juventud. Sí. Ahí está, Infancias de un pensamiento, Nada que no sea todo, Estallidos de vida y puntos de verdad, y la conversión por constricción lógica. Ahí tenemos aleluyas en secuencias rítmicas o ritmadas del arca. Son discos estos. Y arriba varios LPs, algunos de los cuales han obtenido el gran premio del disco en Francia. Entre ellos esos 2. Ahí canta Lanza del Basto y canta con él su esposa, Chanterelle, que ya falleció lamentablemente. Y cuando terminemos este programa vamos a tratar de escuchar un poco cómo fluye esta música del arca, cómo han logrado crear realmente no solo una comunidad modelo, una comunidad ejemplar de gentes que aman la paz y que odian la violencia, sino de gentes que son incluso capaces
De festejar. De festejar a Dios, porque Dios Sí, es claro. sin duda alguna la más grande obsesión de Lanza del Basto, con otra que quizá sería bueno decir antes de cerrar el programa, que creo que son las matemáticas. ¿Es cierto o no es cierto? Porque el filósofo, el poeta, el profeta, creo que ama las matemáticas profundamente, ¿sí o no? Sí, sí. Y el Corán. ¿Es cierto que aprendió usted el Corán de memoria? No, no, ¿No? no. Pues se lo han atribuido en alguna parte. Y que lo hizo usted, Me atribuyen muchas que cosas. lo hizo para refutarlo Sí, precisamente sí, en sus Ah, enfrentamientos. sí, sí, puede ser. No se Puede acuerda. ser, yo no lo supe, ni lo supe. Lanza del Basto, en esa comunidad, ¿cuál es la mayor felicidad que usted ha sentido? La mayor, el resumen, por decirlo así, de su obra. Sí, cuando se puede decir que queme la fiesta, cuando los fuegos están encendidos y veo toda mi familia en blanco a bailar alrededor a los fuegos, me siento compensado por todas los sudores y las lágrimas de la vida. Ex amor